pues ahora continuamos con el espacio de una mesa redonda y, y para este espacio contamos con la presencia de las artífices de este proyecto, del cual forma parte el documental que acabamos de ver. Inmaculada Chacón Carranco y Carmen Gutiérrez Montes, de la Asociación de Mujeres Artistas Las Roldanas. También nos acompaña para la mesa redonda Remedios Hierro Moreno, integrante de María Muñoz Crespillo. Así que Carmen, Inma, Remé, bienvenidas a esta jornada, a la mesa redonda. Ahora compartimos pantalla. Sí, muy bien. Y me gustaría comenzar, bueno, yo qué sé, es que me quedo sin palabras cuando veo este tramo del documental, porque en realidad el documental es más largo, tiene más extensión, pero ahora lo vamos a explicar hablando con las artífices. Porque esta primera pregunta va para Carmen y para Inma. ¿Quiénes son las Roldanas y qué es lo que hacéis? Bueno, pues las Roldanas somos una asociación de mujeres artistas, como tenemos en nuestro nombre, que surgió en 2016, precisamente pues de tres artistas de las artes escénicas y audiovisuales, que somos Carmen, Cristina Almazán y yo. Comenzamos tomando un café y reflexionando pues a raíz del personaje de la Roldana y una obra de teatro que tenía Carmen en su compañía de teatro, y un estudio que se hizo sobre las Roldanas, reflexionando sobre cuántas mujeres, cuántas Roldanas nos han quedado perdidas por la historia, ¿no? Y bueno, pues como nos dedicamos también al trabajo de guión, de investigación precisamente para los guiones, pues nos encontramos preparadas con energía y con entusiasmo para empezar a investigar sobre la huella de la mujer en la historia, sobre todo rescatar artistas que pueden, a través de su obra, contar de viva voz su experiencia, sus inquietudes y realmente el papel de la mujer a lo largo de la historia, ¿no? Y se nos han ido uniendo otras compañeras por el camino y seguimos creciendo. Al final exponemos todo lo que vamos descubriendo, pues lo vamos compartiendo a través de tertulias, teatro o proyectos audiovisuales. Estupendo. Pues bueno, es que las Roldanas, fueron tantas las Roldanas que se quedaron por ahí por la historia, como tú has dicho, que no sé, en algunos casos pues fue un impacto, su existencia en aquellos tiempos fue un impacto. Lo que pasa que es que el impacto cruel ha sido que no estuviesen en los libros de historia y que no hayan llegado a nuestros tiempos, a no ser de las investigaciones que se están haciendo como en estos trabajos que vosotras realizáis. Exacto, vamos, al final un poco en nuestra contribución a la sociedad, ya no solo porque es justo para este camino que vamos construyendo todo el mundo de una igualdad real, sino porque para no engañarnos, ¿no? Porque la historia realmente y toda la historia se conoce. Parte de la historia de cómo se vivía en cada sociedad se ha conocido a través de las obras de arte que nos han ido llegando, ¿no? Y si esas obras de arte eran solo masculinas o de hombres, hechas por hombres, que son la mayor parte de las que se estudian y se conocen, pues al final se está contando una verdad a media. No podemos conocer realmente la sociedad. Entonces el redescubrimiento de estas mujeres, que sí que algunas gozaron de prestigio en su época, pero que no se conocen actualmente, pues nos da esa otra visión que nos falta para podernos hacer una idea completa de dónde venimos, ¿no? Por eso también el proyecto Pasado, Presente y Futuro, Memoria de Mujer en 3 actos, ¿no? De dónde venimos para entender bien dónde estamos y así decidir hacia dónde queremos ir. Estupendo, Isma. Bueno, pues ahí va, ¿no? A que me explicaseis brevemente en qué marco se realiza este documental, que acabas de anticiparnos, de Memoria de Mujer en 3 actos. ¿Quién de vosotras nos lo explica? Yo quería añadir una cosita más a lo que estábamos hablando, que en esta situación de borrado de la historia,
ocurre algo que le ha influido a mujeres y todavía nos está influyendo a mujeres actualmente. Y es que parece ser que el acto de crear era un acto que estaba solamente determinado para, o era solamente lo podía realizar el hombre. En este caso ha habido que lo que hemos recogido de ese borrado es que no éramos aptas para la creación. Esto es algo tan importante como que lo que estaba diciendo Isma, que la cultura que tenemos o la cultura que se está haciendo le falta la aportación nuestra. Y además la mujer no se siente o ha perdido como el impulso de la creación y se ha quedado un poco como empequeñecida o incluso no se siente capaz, ¿no? De hecho, tenemos que volver un poco a sentir que somos creadoras todas, que todas tenemos que aportar a la cultura. Es por un lado una responsabilidad y por otro lado un gozo, una alegría y un disfrute, ¿no? Ahí quería decir que, bueno, que el encuentro con vosotras, con Muñoz Crespillo en Dos Hermanas y con Piruetas también, pues fue para nosotras también muy importante porque de alguna forma teníamos un objetivo común, que era, bueno, pues el tema de la creación y bueno, en el caso de hoy, que es la poesía y es la literatura, un poco el eje transversal, pues quería hacer también hincapié en que la unión de las asociaciones es bastante importante en estos proyectos, ¿no? Y que bueno, que nuestro objetivo fundamental es el trabajo creativo. Casi siempre en todos nuestros proyectos tenemos como ese objetivo también el incentivar la creación y en tener experiencias creativas y que luego se puedan ver, ¿no? O sea que eso quería añadir. Estupendo. Bueno, pero explícanos un poco, porque el marco donde se hace el documental, que bueno, que hemos visto solamente la parte de trabajo con Dos Hermanas, ¿no? Con María Muñoz Crespillo y con Pirueta, pero que también había mujeres de Jerez, mujeres de Puente Genil, en fin, que bueno, un poco. Efectivamente, este proyecto que estaba subvencionado por el Instituto Andaluz de la Mujer, este proyecto se ha estado haciendo durante 2 años, ¿no? Este era el segundo, Memoria de Mujer en 3 actos. Entonces, en el primero hacíamos como un recorrido del papel de la mujer en la historia y prestábamos un poco de atención a algunas pioneras y demás. Y eso nos sirvió para darnos cuenta, el segundo año, que si lo pueden contar, que como nos han dejado el testimonio escrito, si lo pueden contar ellas, el papel que ocupan en la sociedad, cómo se sienten, qué es lo que ven, cuáles son sus dudas, sus temores, sus capacidades, pues ¿por qué vamos a nosotras contar lo que hemos leído de otras personas, ¿no? Si ellas lo podían contar de viva voz. Y entonces buscamos más las biografías y bibliografías de autoras relevantes de Andalucía Occidental, autoras y artistas en general. Teníamos una fotógrafa y también en Jerez, por ejemplo, el tema del flamenco. Estas mujeres son todas de final del siglo, mitad del siglo XIX, final del siglo XIX, que es donde empieza donde cambia un poco, ahí hay como un conflicto entre la idea conservadora y las liberales, ¿no? Y eso propicia que las mujeres de pronto empiezan a reivindicar y a ocupar su lugar en la sociedad, con muchas desventajas y también dependiendo un poco de la economía de cada cual, pero ya empiezan las flamencas a trabajar profesionalmente, las escritoras a publicar en prensa, ¿no? Porque también estamos hablando de una época que hay todo tipo de prensa y asequible a toda la sociedad, porque hay casi 600 revistas que se publican, periódicos, y es accesible a toda la sociedad, que ya también hay educación pública en algunos, y esto contribuye a que las escritoras se vayan conociendo unas a otras a través de las publicaciones en los periódicos, ¿no? Y nos produce mucha curiosidad
por qué en esta época empiezan ya a surgir las escritoras reclamando su espacio en la sociedad, y entonces decidimos hacer este proyecto investigando sobre principalmente autoras sevillanas en nuestro caso, y en el caso de Antonia Díaz con vinculación a dos hermanas, y que sean ellas, desde los poemas que nos han dejado, las que nos cuenten cómo vivían, cómo se sentían y cuáles eran sus inquietudes, ¿no? Y que puedan ser referentes actuales. No sé si era eso un poco. Sí, eso era lo que te pedía. Explicase en el marco en donde da por fruto este documental. Y bueno, pues mira, ahora Mario va a abrir el micrófono de María Román Ramos, porque claro, fruto de aquellos encuentros también a muchas de componentes de nuestra asociación pues les vino la inspiración, ¿no?, sobre algunas de aquellas escritoras. Entonces María Román Ramos nos va a recitar un poema que compuso Carmen Pacheco Sánchez. Cofre de versos. Como flores aprisionadas entre las páginas de los libros, más silentas se han quedado, son las almas de mujeres poetas que en el tiempo se han eclipsado. Pergaminos amarillentos, los cofres son sus vasallos, sirvientes de mazmorras donde quedaron marchitas, dejándolos allí, olvidados. Plumas sutiles, tañendo sones de campanas solitarias, poemas forjados en silencio, en fragua de tules y sedas, donde sus cantos se callan. Poesías surcidas en ecos y entre las brumas acostadas, en la noche de los tiempos subsisten, sin saber si serán leídas o por labios declamadas. Porque el olvido son desiertos de oscuros yugos callados, donde se entierran sus sueños y allí quedan amordazadas, dejando ocultos talentos. Caballos llegan trotando, demudecidos cipreses, se paran y a paso lánguido entre campos de amapola relinchan voces valientes. Se rompieron las cinchas, se quitaron los arneses, las crines llevan al aire, las noches oscuras quedan y detrás de los portones duermen. Ya se abrieron los portigos, los zaguanes se iluminan con luna blanca de nieve, los cofres abren candados y nombres dormidos vierten. Escuchad cómo el aire silba, escuchad el aire que vienen sus nombres y versos bailando, amazonas libres galopan, sus baladas van cantando, acentos que hablan y cuentan de vidas, amores y fracasos. Del pasado nos van llegando en las voces de otras mujeres para darnos su legado. Gracias. Muchas gracias, María, por ponerle voz a los versos de Carmen. Bueno, una vez llegamos a este punto de encuentro entre ambas asociaciones, decidimos compartir hoy aquí estos conocimientos adquiridos sobre algunas de las escritoras vinculadas, porque en aquellos encuentros, en aquellos talleres tan amenos que tuvimos, pues adquirimos algún conocimiento sobre la vida de aquellas escritoras, ¿no?, vinculadas, y algunas vinculadas a nuestra tierra. En algunos exteriores de este documental que hemos visto se ve un lugar dentro del Parque de la Alquería, y ahora que hemos oído en el poema de Carmen los versos encerrados en cofre de voces de mujeres que nos hablan para darnos su legado, vamos a comentar un poco qué sucedía en aquella casa. Como al comienzo del documental nos ha comentado Carmen, ¿no?, qué es lo que sucedía allí, esas tertulias que hemos recreado, todas esas cositas. Pues en la Alquería del Pilar
o sea, está, como sabéis, conocéis el parque, por supuesto, todas, y se construyó allí, lo construyó Antonia Díaz y José Lamarque, que era su marido, y que formaban un tándem de literatos, vamos, estaban constantemente pues publicando obras, haciendo tertulias y todo esto. Entonces se trasladaron de Sevilla a Dos Hermanas a vivir, porque Antonia Díaz tenía algunos padecimientos físicos y le venía mejor ese clima. Y construyeron pues un sitio fantástico, lleno de grutas, de rincones, de todo para un poco para, digamos, para el placer. La verdad es que el nivel económico que tenía lo permitía, ¿vale? Pero bueno, de alguna manera ellos fueron mecenas de otros escritores, ayudaron mucho a otros escritores y escritoras de la época. Y Antonia Díaz pues mantuvo desde la Alquería del Pilar una correspondencia con todas las escritoras que en esa época estaban en España publicando. Desde allí mandaba sus poemas. Digamos que fue un centro neurálgico muy importante de los escritores sevillanos, donde se cuidaba un poco lo que era la escuela poética sevillana. Estamos hablando de mediados de 1800, y bueno, pues por aquí pasaron Mercedes de Velilla, por la Alquería del Pilar, pasó, por supuesto, Concepción de Estebarena, Blanca de los Ríos, Isabel de Chase y otras escritoras de la época, ¿no? Todas sevillanas, y en fin, que hubo, ahí podéis estar orgullosas de que hubo en esa época ya un gran movimiento literario en un sitio estupendo, ¿no? Y bueno, yo creo que las tertulias literarias tuvieron una gran importancia en la época también, y fueron un empuje para muchas de estas escritoras. Así es. Bueno, pues vamos a centrarnos un poco en Concepción Estebarena, porque en estos talleres, bueno, de todas estas escritoras que nos han nombrado, oye, Concepción Estebarena parece que cautivó un poquito aquí a algunas, ¿no? A Remedios Hierros, por ejemplo. ¿Qué nos destacarías tú de Concepción? Porque es que te cautivó por completo. Sí, pues la verdad es que a pesar de que yo soy poeta, ¿no? No tenía conocimiento de esta mujer, y lo que me sorprendió sobre todo era su juventud y cómo ella, a pesar de las imposiciones de su padre, buscó la manera de poder realizar eso que llevaba dentro, ¿no? Ese arte, ¿no? Esa pasión por la poesía, ¿no? Y lo que más me llamó la atención fue cómo, a las espaldas de su padre, porque evidentemente su padre no quería que se dedicara a esto, porque esto para las mujeres estaba mal visto, ¿no? Era mejor estar pendiente de otros hombres en su casa, con sus quehaceres y toda esta historia. Y lo que más me llamó la atención era cómo se buscó la manera de poder seguir escribiendo, y cómo cuando se iba su padre a trabajar, pues ella aprovechaba y pintaba en las paredes de su casa como si fuera un folio, con los que utilizamos nosotros hoy. Pues ella utilizaba las paredes, escribía en las paredes esos poemas que tenía en su cabeza, los plasmaba, los leía, los memorizaba, y una vez que los tenía memorizados, entonces borraba la huella de sus escritos en las paredes, ¿no? Para que cuando su padre llegara no viera nada y no sospechara que ella realmente seguía adelante con lo que quería, ¿no? Y con su pasión, ¿no? Entonces tuvo como muchos problemas, murió muy joven y le dio muy poco tiempo a realizarse, y la verdad es que eso me cautivó por su juventud, por a pesar de todo lo que había alrededor y ese sometimiento que tenían las mujeres, ¿no? Ella de una manera u otra se rebeló contra aquello y consiguió escribir algunos de sus poemas, claro. Sí. Me conseguí su libro. Me costó mucho trabajo encontrarlo porque es el único que hay. Últimas Flores se llama. Sí. Y cuando lo leí, pues la verdad es que me gustó todavía más, ¿no? Y me gustó sobre todo mucho también el prólogo que le dedicó José de Velilla, y me sorprendió que un hombre en aquella época
de una manera u otra defendiera a la mujer, ¿no? Y la importancia que tenía la mujer, tanta importancia como el hombre en cualquier campo, ¿no? Y como el hombre y el rol que se le imponía a la mujer en aquella época la relegaba a un papel ínfimo, ¿no? En la sociedad, ¿no? Y él también en su prólogo soltó todo aquello y lo injusto que había sido con Concepción, ¿no? Además tengo entendido que fue una publicación póstuma, o sea que esta... Sí. La publicaron póstumamente. Se reunieron una serie de poetas y de aquella, sobre todo la familia Velilla, que digamos que de una manera u otra la acogió en su seno cuando ella se quedó huérfana de madre muy jovencita, bueno, siendo muy niña, y su padre murió, pues creo que un año antes de que muriera ella, si no creo recordar mal, y se quedó prácticamente en la miseria, ¿no? Porque el padre tenía muchísimas deudas. Cuando murió, pues ella no tenía, digamos, el apoyo, ¿no? Ni se podía refugiar en ningún otro miembro de su familia, porque no había. Y era la familia de Velilla quien la acogió y también de un modo u otro la animó y la introdujo también un poco un poco, no mucho, en sus reuniones literarias, ¿no? Y que perdiera un poco el miedo a compartir lo que escribía con otros poetas que ya eran muy importantes, ¿no? Pues mira, siendo la época de todo, pues al final estuvo apoyada por una familia. Mira, Loli López también es un personaje tan que nos llamó la atención, que Loli también le dedicó un poema a Concepción Estebarena y nos lo va a recitar ahora. Bueno, la niña que jugaba solitaria en jardines que Dios engalanó, no tuvo compañera del alma y nadie sus penas consoló. Su padre le prohibió que escribiera, en la pared los poemas apuntó. Una vez aprendido los borraba, así su padre nunca le regañó. Huérfana, marchó a Jaca, su amiga Mercedes Velilla sufrió su ausencia. En esa eterna despedida, con solo 22 años abandonó esta vida. Su obra la conocemos gracias a la familia Velilla. Otra de las mujeres olvidadas, hoy recordaremos sus poemas. En su poema Libertad, así escribió: libertad, lazo de amor, talismán que honra y escuda, la humanidad te saluda, como a su gloria mejor. Gracias. Bueno, pues muchas gracias, Loli. Muy emotivo el poema dedicado a Concepción. Y ahora también Mercedes de Velilla, nos gustaría que nos destacarais algo de ella. No sé si Carmen, Inma o Reme tenéis algo que destacar. Yo quería, no sé si Carmen quiere hablar, que la estoy viendo. Yo quería, como se ha dicho, el tema de que le apoyasen hombres, es justo también destacar que afortunadamente conocemos a estas artistas, no solo a estas artistas, sino a sabias de la antigüedad, lo conocemos porque sí tuvieron apoyo de colegas, ¿no? Luis Montoto fue otro de los escritores que nos ha dejado el legado de sus crónicas de todas estas artistas. Si no, ni siquiera la conoceríamos, porque se hubiese perdido seguramente su rastro por el camino, aunque hubiesen tenido alguna publicación. Pero esas crónicas que están en los periódicos y están presentes y entonces sí que tenían apoyo, a lo largo de la historia sí que tenían apoyo de compañeros. Lo que pasa que luego, sobre todo desde las instituciones, tenían todas las prohibiciones, ¿no? Yo me refería cuando, perdona Inma, me refería cuando se quedó huérfana ya de padre y todo. Sí. Pues en aquella época, como ustedes sabéis, ¿no? Cuando te quedabas sin padre, si no tenías hermano, no tenías algún familiar que se hiciera cargo tuyo, pues prácticamente te quedabas... Claro, eso le pasó perdida, a ¿no? ella. Concepción de Estebarena, como era vecina prácticamente de Mercedes de Velilla, y aquí las uno, como eran vecinas, en algún momento coincidirían. No hay nada escrito sobre en qué momento se conocieron, pero ella empieza a Concepción, ahí a la casa de Mercedes de Velilla, se hacen amigas y ahí empieza ella a escribir en papel todas sus obras, que deja casi 100 poemas escritos.
Cuando fallece el padre, como ella es menor de edad, ya no se puede quedar en casa de la familia Velilla, y es por eso que se ve obligada a irse con unos familiares que ni siquiera conoce, y ahí es donde muere un año después, ¿no? Porque era menor de edad, y por lo que estaba diciendo Remedio, las mujeres éramos propiedad de algún hombre, ¿no? Ella no estaba casada, no podía la familia Velilla, por muy buenas intenciones que tuviese, no se la podía quedar y entonces el siguiente propietario de ella era un tío suyo, y allá se tiene que ir, aún estando enferma, ¿no? Uh-huh. Bueno, y a ver, de Mercedes. Pues mira, Mercedes de Velilla es el caso contrario, ¿vale? En el sentido de que si Concepción de Echevarena era, su padre no la dejaba escribir, pues en Mercedes de Velilla nace en una familia en que todos sus miembros escriben. La madre, la hermana, el hermano José de Velilla, que lo conoceréis, a lo mejor suena un poco más porque hay una calle en Sevilla, José de Velilla, y escriben todos, entonces, y todas. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que ella, desde muy pequeña, aparte en esta casa donde nace, la calle Mantero, la casa familiar, se producen también tertulias literarias, semanalmente o mensualmente, y por esta casa pasan también todos los escritores que visitan Sevilla, que vienen de Madrid. En esta época está Madrid, Barcelona y Sevilla, que son como los focos literarios más importantes de España. Entonces, bueno, hay muchísimos movimientos y todos pasan por la casa de los Velilla. Imaginaros esta niña, pues aparte parece que los dotes que tenía como poeta eran grandes, las dotes, y bueno, pues hay hasta una anécdota de ella que con 10 años, en medio de la tertulia, pues lee un poema y deja a todo el auditorio boquiabierto, de tal manera que hay algunos que dicen que ese poema no lo ha escrito ella, ¿no? Que eso no es verdad. Entonces resulta que, bueno, le ponen como una prueba unos días después y le dan como unas pautas, y en 5 minutos tiene que hacer un poema con unas pautas, con un soneto y tal. Y bueno, pues Mercedes escribe el poema sin problema ninguno, delante, como con un jurado, ¿no? Esta niña pues es una poeta desde bueno, pues en ese ambiente se cría, y por lo tanto. Y ella pues muy pronto empieza a publicar, muy pronto empieza a escribir, pero bueno, tiene la desgracia de que primero se le muere el padre, cuando ella todavía prácticamente no ha cumplido, creo, ni los 18 años, y después se muere el hermano. Volvemos a la misma situación de Concepción. Ella no es autosuficiente, y no tienen profesión, es decir, que las mujeres en ese tiempo tampoco tenían una profesión, tampoco podían ser autosuficientes económicamente. Estaban relegadas a determinados trabajos, pues, de bordadoras. Mercedes ahora empieza, cuando se muere su hermano, empieza una larga ruta de trabajo extraño, como bordadora, montan una pensión, su hermana y ella, en fin, una serie de temas, hasta que acaba montando una escuela para niños pequeños, lo que le llamaban una miga. Una amiguilla. Una amiguilla en Dos Hermanas, en Camas, y allí es donde fallece ya totalmente agotada, ¿no?, de esta vida tan dura. Y bueno, toda su vida es una vida de supervivencia, ¿no? Es una pena porque tuvo que dejar de escribir, y bueno, nosotros tenemos un poemario de ella que es Ráfagas, que se publicó ella muy joven, y después ya se le añadieron otros poemas y se hizo otra publicación, ¿no? Pero bueno, ella le ruega a los poetas sevillanos, os voy a leer un fragmento muy cortito, les ruega a los poetas sevillanos: hermanos, ved lo que os pido, no me dejéis siempre sola en mi sepulcro escondido, porque me espanta la ola quieta y muda del olvido. Me espanta que a mi alrededor, entre sepulturas huecas, brame el viento mugidor
y cubran las hojas secas mi tumba sin una flor. Llegue también vuestra égida a mi eterna soledad, que una memoria sentida es también en la otra vida una flor de caridad. Ella le daba pánico de que se olvidaran de ella. El olvido. Como escritora, ¿eh? O sea que bueno, que os animo a leerla. Ya lo... no sé, ¿puedo decir? De lo que hablábamos antes, lo que estamos hablando, ¿no? Lo importante que es conocer las inquietudes de su propia voz, desde lo que nos ha dejado escrito. Mercedes de Velilla, como decía Carmen, gozó de prestigio, tuvo premio de la Real Academia de las Buenas Letras, me parece que se llama, de Sevilla, que es una institución que sigue existiendo. Tuvo premio, reconocimiento, sus poemas se leyeron en Italia, en Portugal, y sin embargo no encontraba su sitio en este mundo, precisamente porque ella no ganaba nada con lo que escribía, no podía, era todo, sabía que no pertenecía a ella misma, sino que pertenecía a alguien, no se casó nunca y entonces se quedó ahí de la mano de la beneficencia casi, hasta que la cogió su hermana en camas. Y ella era consciente de que mucho aplauso, pero a la hora de la verdad yo voy a estar sola. A mí no me va a recordar nadie, a mí no me va a leer nadie porque no soy importante, porque soy una mujer. Y eso es muy duro para alguien que es consciente de su buen trabajo y de lo que transmite, ¿no? Y eso lo han arrastrado muchas escritoras y nos ha dejado poemas donde lo define perfectamente ese miedo, como el que ha leído Carmen, pero otros en el que se plantea quién es. Ella estuvo además trabajando para el Ayuntamiento de Sevilla, que le ayudó un poco, y hizo también recopilación de biografías de escritoras sevillanas. Lo que pasa que eso se perdió, eso no está publicado, eso se perdió, pero hizo ese trabajo, lo cuenta Luis Montoto precisamente en una de esas crónicas, con lo cual si eso hubiese seguido, si se le hubiese dado importancia a ese trabajo, porque se lo dieron más como una limosna para mantenerlo un poco, pero si ese trabajo se hubiese valorado, seguramente ahora mismo conoceríamos a muchas más escritoras sevillanas. Cierto. ¿Cuántas y cuántas habrá? Y tantas. Sin nombre. Pues ya que estábamos hablando de Mercedes, pues vamos a abrir el micrófono, Mario, para Fabiola Villacrés Rivera, que nos trae Corazón Fuerte. A Mercedes de Velilla, Corazón Fuerte. Un día de brutal despojo, halló la muerte la poesía, la tomó de tu corazón fuerte y de tu frágil figura. Taciturna, sensible, triste, la musa del dolor te visitaba, arrancando de tu alma fresca lo que tú más amabas. No fue suficiente que la parca tu vida cortejara, fue tu lírica valiente la que al final triunfara. Tu corazón desolado nunca dejó de latir, con la fuerza de un tornado, con tus ansias de escribir. Cantaste a la libertad, al arte, al amor, a la amistad, con hidalguía y nobleza, injusticias condenaste. Mercedes, nombre latino, sinónimo de libertadora. El tiempo no ha podido callar tu recuerdo, tu acento y tu obra. Sevilla te vio nacer, ondea con orgullo tu nombre. Sevilla cerró tus ojos y escuchó el susurro de tus agónicos versos. Te fuiste en silencio, sin ver florecer tu oda, que empapada de dulzura a este mundo legaste. Mujer incomparable, poeta excepcional, que tu inspiración cruce el firmamento de nuestros límpidos cielos. Musa, descansa en paz. Muchas gracias. Bonito. Muchas gracias a ti, Fabiola, muy bonito las palabras que le has dedicado a la escritora Mercedes. Y bueno, ya para no alargar mucho más la mesa redonda, pues me gustaría, creo que Reme tiene algo preparado sobre Fernán Caballero, que creo que a diferencia de las anteriores, Fernán Caballero parece que nos ha llegado un poco más a nuestro tiempo. Creo que es la diferencia que puede tener con las escritoras que hemos comentado antes con respecto a Fernán Caballero. ¿Esto es así, Remedios? Sí, ella, vamos, a principios del siglo XX todavía
estaba por aquí. Bueno, pues Cecilia Boll de Faber, más conocida como Fernán Caballero, pues bueno, como muchas tantas, tuvo que adoptar un sobrenombre masculino para que pudieran publicar sus obras. Esta mujer se casó 3 veces y en el segundo matrimonio fue cuando ella empezó la relación con 2 hermanas, ¿no? Y estuvo en 2 hermanas mucho tiempo con su segundo marido. Y está aquí vinculada a 2 hermanas, pues aquí vivió bastantes años, vivió una época muy feliz de su vida. Vivía en la hacienda de la Mina Chica y porque eso además le permitió impregnarse de las tradiciones y las costumbres populares, y sobre eso es lo que ella escribía más que nada. Entonces ella escribió aquí en 2 hermanas la familia de Alvareda, que por lo visto estaba basada en un hecho real acontecido en 2 hermanas. Y bueno, realmente no sé tampoco mucho qué decir. Lo que tengo aquí, bueno, el sobrenombre de ella, esto sí me llamó mucho la atención, que lo estuve leyendo y nunca había oído las palabras de ella, ¿no? Bueno, las había leído, ¿no? Y ella dijo esto bueno, no sé si en una entrevista o algo que le hicieron, y le preguntaron por el seudónimo, ¿no? Por Fernán Caballero, por qué lo había elegido. Y entonces ella dijo esto: gustóme ese nombre por su sabor antiguo y caballeresco, y sin titubear un momento lo envié a Madrid, trocando así para el público las modestas faldas de Cecilia por los castizos calzones de Fernán Caballero. Entonces ella explica muy pocas palabras, ¿no? Como tuvo que relegar las faldas a un lado, ponerse los calzones para poder publicar, ¿no? Para poder que se conociera un poco su obra, ¿no? Sí, vamos, más clara, imposible que haya sido la explicación del por qué escogió el nombre. Tiene que ser, había que recurrir al bochornoso seudónimo para ser leída. Bueno, pues no nos extendemos más, y ahora Carolina Moreno Madrigal nos va a leer un poema que Lola González del Castillo le dedicó a Fernán Caballero. Abrimos el micrófono a Carolina, a María. Cuentan gentes de otros tiempos que allá por el 1800 habitaba en 2 hermanas una extranjera muy rara. Defendía que la mujer progresara y que de las ataduras se liberara. Se dedicaba a actividades intelectuales y escribía libros con personajes reales, aquellos que les contaban sus cosas y las del pueblo en estas mismas calles. Estaba muy mal visto todo lo que ella hacía. Fumaba puro. Era una mujer vitalista. De flores, gatos y pájaros vivía rodeada, y con la gente sencilla siempre conversaba. Escribió novelas inspiradas en esta villa de 2 hermanas. Cecilia Boll de Faber se llamaba, pero tras un nombre se escondía. Fernán Caballero firmaba. Para aquietar habladurías, su huella dejó para siempre aquí impregnado su aroma en un precioso jardín, porque habiendo tenido principio, ella no tendrá fin. Qué bonito. Gracias. Qué bonito el poema de Lola, y muchas gracias, Carolina, por traerlo. Bueno, pues no sé si ahora hay algún comentario en el chat, Loli. ¿Has leído si alguien tiene algo referente a este tema que se ha tratado en la mesa redonda? Pues aquí nada, aquí nos dan la enhorabuena por lo bonito que está la jornada, por las emotivas palabras de los poemas. Y dice Charo Torre que le ha encantado el vídeo, enhorabuena a todas. Rosario Cacho nos dice que precioso trabajo.
en fin, y nos da la enhorabuena. Así que sigamos, que vamos bien, Paqui. Claro, sí. Quería añadir algo que se me ha olvidado antes y creo que es bastante importante. Con respecto a Fernán Caballero, ella estuvo tan vinculada a Dos Hermanas, que fue, digamos, la que propició pues que los duques de Montpensier se interesaran por el pendón, que lo tengo aquí apuntado, por el pendón de la Virgen, que fue donado, o sea, ofrecido a la Virgen por el rey San Fernando. Y también propició con eso que los Montpensier, ¿no?, los duques de Montpensier se interesaran en la reconstrucción de la ermita del Cuarto. De Valmy, ¿vale? Muy bien. Entonces es algo, un vínculo, bueno, que quizás mucha gente no sepa, pero creo que es algo interesante que sepa, sobre todo la gente de Dos Hermanas, ¿no? Sí, por supuesto. Ella estuvo detrás de aquello. Un vínculo de la más romería, que se conozca tal como. Así. Bueno, pues entonces, si la mesa ya no tiene nada más que añadir, damos por concluida la mesa redonda y quiero decir que hoy nos acompañan, bueno, escritoras de nuestra asociación y escritoras de otros lugares también.